Buenos días, hoy mi grupo y yo les vamos a presentar sobre la filosofía pitagórica. A diferencia del punto de vista actual, los pitagóricos estudiaron y desarrollaron las matemáticas movidos por preocupaciones religiosas y filosóficas, lo que les condujo a una concepción religiosa y casi mágica de los números. Les llevó a considerar que el arché de todas las cosas es el número. Aristóteles nos dice que los pitagóricos tuvieron varias razones para defender esta tesis. Su dedicación casi religiosa a la matemática, las semejanzas que creyeron encontrar entre los seres vivos y los números, el descubrimiento de que las relaciones de las escalas musicales eran expresables en números y de la existencia de proporciones matemáticas entre las diferentes cuerdas vibrantes y los distintos tonos. Creyeron que todos los números se forman sumando unidades y utilizaron representaciones especiales para referirse a ellos. Esta concepción casi material de los números favoreció la interpretación del número como arché o principio último de la realidad. Concepción mágica y religiosa hacia los números. Los elementos del número son los elementos de todas las cosas, por lo que el universo entero es armonía y número. Los elementos del número son lo impar y lo par, y los identificaron como lo determinado y lo indeterminado. A partir de estos conceptos opuestos establecieron otras opciones. Su concepción mágica religiosa de los números se muestra también en el valor que otorgaba al número 10, o tetractis. El tetractis es la suma de los cuatro primeros números. Lo representaban como un triángulo equilátero con las cuatro unidades por lado, y sobre su figura pronunciaban sus juramentos. Influencia de la filosofía pitagórica. Mezclando consideraciones matemáticas, científicas y religiosas, Filolao e Hiqueto pusieron las bases de la astronomía pitagórica, astronomía que el propio Copérnico citará como antecedente de su sistema heliocéntrico. En el centro del universo hay un fuego cuya fuerza imprime movimiento a los objetos celestes. Alrededor de él giran, en orden sucesivo, un primer planeta llamado Antitierra, que es invisible, luego la Tierra y por último la Luna. El Sol, los 5 planetas conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y las estrellas fijas. Algunos autores sugieren que los pitagóricos postularían la antitierra para explicar los eclipses. Otros, como Aristóteles, para hacer que coincidiesen el número de cuerpos que giran en torno al fuego central con el tetraquis. Los movimientos de los cuerpos celestes siguen un orden numérico, y dado que la música es también número, producen un sonido sublime, o música celestial, y aunque imperceptible por el oído humano. Los adeptos al pitagorismo mantenían el celibato, la comunidad de bienes, se sometían a las reglas estrictas, prohibiciones y reglas ascéticas de purificación del cuerpo y de alma. Defendieron el carácter divino e inmortal de la alma humana y la idea de la necesidad de sucesivas reencarnaciones para que el alma individual se una finalmente con el alma universal o divina. Estos rasgos hacen al pitagorismo una secta religiosa más que una escuela filosófica. Crisis en el pitagorismo. En cuanto a la crisis del pitagorismo, una leyenda asegura que se debió al descubrimiento de los números irracionales o inconmensurables. Este secreto se ocultó durante mucho tiempo y provocó la crisis de la escuela tras ser relevado por Hipaso de Metaponte. Otra interpretación, que seguramente es más correcta, asegura que el final del pitagorismo antiguo se debía más bien a razones políticas. Los pitagóricos defendieron el partido aristocrático y ejercieron el poder en las distintas ciudades de Magna Grecia. Pero tras la Revolución Democrática del año 450 a.C., muchos de sus miembros murieron y huyeron a Grecia. De los nuevos centrados fundados, los más importantes fueron el de Tebas, Siracusa y Taranto, en donde sobrevivieron como fuerza política hasta la mitad del siglo XV a.C., con Arquitas como principal exponente. Influencia en la filosofía platónica. El pitagorismo influyó claramente en la filosofía platónica,
pero su auténtico éxito la sobrevino con la recuperación de sus ideas en el Renacimiento, recuperación que permitió la aparición de la ciencia moderna, y en particular la física, para la cual también es un dogma que en realidad está estructurada matemáticamente. Actualmente todo el mundo tiende a considerar que la ciencia y el conocimiento de la naturaleza exige el dominio de las técnicas y recursos de la matemática, lo que sin duda puede considerarse como un triunfo de las ideas pitagóricas, aunque desprendidas de sus aplicaciones místicas y religiosas. Conclusión. Nuestra conclusión sobre este trabajo es que gracias a grupos o sectas de este tipo de personas nos han aportado mucho a la humanidad y nos han hecho evolucionar tanto gracias al descubrimiento de los números, ya que con esto los humanos hemos evolucionado y con esto podemos saber de dónde provienen las cosas y cómo funcionan. Y en el paso del tiempo hemos evolucionado de la mano de los números y el aparecimiento de nuevos y los cuales responden a preguntas que antes no tenían respuestas. Otro ejemplo de cómo estos grupos han influido en la historia es en los deportes y la música. Por ejemplo, es en los marcadores de los puntos de los deportes y cómo este grupo nos habla de cómo su estudio influyó en la música y cómo crearon o idearon formas de realizar sonidos diferentes, los cuales los conocemos actualmente como notas musicales. Pero el ejemplo más grande de los números en nuestra vida diaria es la economía y cómo nos manejamos con el dinero. En conclusión, todo lo que tenemos hoy en día, con lo que nos divertimos, nuestros gustos hacia la música y nuestra forma de obtener algo que queremos, es gracias a los números.